Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo andan? Espero que de maravilla porque hoy les tengo un chismecito, pero de esos que te dejan con la boca abierta, de esos que dices no puede ser. Y sí, como lo vieron en el título, vamos a hablar de uno de los temas más candentes del mundo del espectáculo turco, y como no, de uno de los galanes más seguidos y amados por todos nosotros. Prepárense porque hoy vamos a destapar un montón de cositas jugosas sobre Can Yaman y, sí, también sobre Demet Özdemir. ¿Están listos para el drama, el romance y las declaraciones que nadie esperaba? Pues quédense conmigo que esto se va a poner buenísimo. Antes de que se me olvide y para que no se pierdan ninguno de estos salseos, porque sé que les encantan, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y así no se pierdan ninguno de los vídeos que subo con tanto cariño para ustedes. Recuerden que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más frescas y los debates más candentes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Bueno, ya todos sabemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico huracán mediático, ¿verdad? Una pareja de ensueño, química que traspasaba la pantalla, fotos que derretían el corazón, y todo eso que nos encanta a nosotros, los fans de las telenovelas turcas. La química entre ellos en Pájaro Soñador era de otro mundo, y no era para menos, nos tenían a todos pegados a la tele. Parecía que el amor había traspasado la ficción y se había vuelto real. Hubo momentos que nos hicieron creer que la relación entre Can y Demet era algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo, y es que las miradas, los gestos, todo hablaba por sí solo. Las redes sociales ardían con fotos de ambos, sus interacciones en eventos públicos y privados eran tema de conversación en todos lados. Y claro, todos soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas no siempre terminan como esperamos. La relación entre Can y Demet, después de la euforia inicial, empezó a tambalearse. Hubo rumores, especulaciones, idas y venidas, y al final, para la tristeza de muchos, se confirmó la ruptura. ¿Qué pasó realmente? Bueno, eso es un misterio que trataremos de desentrañar un poquito hoy, porque si algo está claro, es que la ruptura dejó un gran vacío en el corazón de muchos fans y, al parecer, en el corazón de Can Yaman también. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después de la ruptura, Can y Demet tomaron caminos separados, ambos enfocándose en sus respectivas carreras. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la actuación y ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida personal. Can, en cambio, ha sido un poco más abierto sobre sus sentimientos y sus reflexiones sobre el pasado. Y es precisamente en esas reflexiones donde encontramos el quid de la cuestión, porque recientemente, Can ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos, pero a todos, completamente sorprendidos. Ha hablado de Demet, sí, de su relación y de lo que sintió tras perderla, y las palabras que utilizó no son precisamente las que esperábamos escuchar. Es que esto parece un guión de telenovela, ¿verdad? El galán que se abre y habla con el corazón en la mano después de tiempo. Can ha manifestado en diferentes entrevistas y publicaciones que la relación con Demet fue muy importante para él, que marcó un antes y un después en su vida. Y ojo, no se está refiriendo a la fama o al éxito profesional, sino a algo mucho más profundo, a un vínculo que fue más allá de lo puramente profesional. Ha hablado de una conexión especial, de una química que sintió muy pocas veces en su vida, y de lo mucho que le dolió la ruptura. Ha utilizado palabras como pérdida, arrepentimiento, oportunidad perdida. Esto ya es bastante impactante, ¿verdad? Pero lo que viene ahora es aún más fuerte. Can, en una de sus declaraciones más recientes, ha admitido que al principio no supo valorar lo que tenía con Demet. Que se dejó llevar por la euforia del momento, por la fama, por los compromisos laborales, y que no se dio cuenta del valor real que tenía la relación. También ha confesado que con el paso del tiempo ha madurado y ha aprendido de sus errores. Que ha reflexionado sobre la importancia de las relaciones personales y de los pequeños detalles que a veces pasamos por alto. Y que en este proceso de introspección, ha llegado a la conclusión de que Demet fue una persona muy especial para él y que tal vez cometió un error al dejarla ir. Estas declaraciones, mis queridos amigos, son un auténtico bombazo. Porque nos revelan una faceta de Can Yaman que tal vez no conocíamos, la de un hombre sensible, vulnerable, capaz de reconocer sus errores y de expresar sus sentimientos con sinceridad. Y es que hay que decirlo, estamos acostumbrados a ver a Can como
El galán fuerte, seguro de sí mismo, el seductor que conquista corazones. Pero estas declaraciones nos muestran una cara diferente, la de un hombre que también sufre, que también se arrepiente y que también se cuestiona sus decisiones. Y esto, para los que seguimos su carrera, es un cambio muy importante, porque humaniza la figura del actor y nos permite conectar con él a un nivel mucho más personal. Además, estas revelaciones de Khan han reabierto el debate sobre la relación con Demet, sobre qué fue lo que realmente pasó y sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. Y es que, como siempre, los fans de la pareja no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de súplicas para que ambos reconsideren su decisión y de teorías sobre los verdaderos motivos de la ruptura. Es un auténtico culebrón que parece no tener fin. Pero bueno, dejando de lado la fantasía y volviendo a la realidad, lo que queda claro es que Khan Yaman ha manifestado un claro arrepentimiento por la pérdida de Demet. Y esto, queramos o no, es una declaración de intenciones muy fuerte. No es común que un personaje tan mediático como Khan se exponga de esta manera, revelando su lado más vulnerable y sincero. Y esto es algo que sus seguidores y los que no también han valorado muy positivamente. Porque nos demuestra que detrás del galán de telenovela, hay una persona real, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué pensará Demet de todo esto? ¿Cómo habrá recibido estas declaraciones de Khan? Bueno, pues hasta el momento, Demet ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Khan, ni ha dado ninguna pista sobre sus sentimientos al respecto. Y esta actitud, por supuesto, ha generado aún más especulaciones y rumores. Algunos dicen que Demet está dolida y que prefiere mantenerse alejada del foco mediático, otros creen que está considerando la posibilidad de una reconciliación, y otros más piensan que simplemente está siguiendo su camino y que ha dejado el pasado atrás. La verdad, mis queridos amigos, es que solo ella sabe la respuesta. Pero lo que está claro es que las declaraciones de Khan han removido las aguas y han puesto de nuevo a la pareja en el centro del debate. Y ahora, más que nunca, todos estamos pendientes de cualquier movimiento o declaración que puedan hacer ambos. Es como si la historia de amor entre Khan y Demet se hubiera convertido en una telenovela de la vida real, con sus giros inesperados, sus momentos de drama y sus esperanzas de un final feliz. Y es que, la verdad, todos nos hemos sentido identificados con esta historia de amor y desamor, con esta montaña rusa de emociones que nos han hecho vivir estos dos personajes. Porque al final todos hemos experimentado alguna vez el dolor de una ruptura, el arrepentimiento de una decisión equivocada y la esperanza de una segunda oportunidad. Y es por eso que la historia de Khan y Demet nos resulta tan cercana, tan real, tan humana. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, es importante destacar que las declaraciones de Khan no han sido solo un mero ejercicio de arrepentimiento, sino también una reflexión sobre la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja. Ha reconocido que en su momento no supo expresar sus sentimientos de la manera adecuada y que esto, seguramente, contribuyó al deterioro de la relación. Y es que, como todos sabemos, la falta de comunicación es uno de los mayores enemigos de cualquier relación. Por lo tanto, las palabras de Khan también son una lección para todos nosotros, una invitación a reflexionar sobre cómo nos comunicamos con nuestras parejas y sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos de manera clara y sincera. Además, las declaraciones de Khan han generado un interesante debate sobre las segundas oportunidades. Muchos se preguntan si es posible retomar una relación después de una ruptura, si es posible perdonar los errores del pasado y si es posible volver a construir un vínculo que se ha roto. Y aquí, como siempre, las opiniones están divididas. Algunos creen que las segundas oportunidades son posibles, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento y una voluntad de cambio por parte de ambos. Otros, en cambio, creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. La verdad es que no hay una respuesta única a esta pregunta, ya que cada situación es diferente y cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias razones. Pero lo que está claro es que las declaraciones de Khan han reabierto un debate que es muy relevante para todos nosotros. Porque al final, todos hemos tenido alguna vez que enfrentar la posibilidad de una segunda oportunidad en nuestras vidas. Y es que la vida, mis queridos amigos, está llena de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados, de giros que nos sorprenden y nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber. Y la historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de ello. No sabemos qué pasará en el futuro, no sabemos si la pareja volverá a estar junta,
pero lo que sí sabemos es que esta historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los que la hemos seguido. Y que, de una u otra manera, nos ha hecho reflexionar sobre el amor, el desamor, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Y bueno, después de esta profunda reflexión, vamos llegando al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo el galán turco ha abierto su corazón y ha revelado sus sentimientos sobre la pérdida de Demet, admitiendo sus errores y mostrando su lado más vulnerable. También hemos analizado cómo estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y cómo han reavivado las esperanzas de los fans de la pareja. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja y sobre las segundas oportunidades. En definitiva, ha sido un vídeo muy completo, lleno de emociones y reflexiones que espero que les hayan resultado interesantes y entretenidas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí una vez más, por su apoyo incondicional y por todos los mensajes de cariño que me dejan en los comentarios. Son ustedes la verdadera razón por la que este canal sigue creciendo y por la que sigo trayéndoles contenido nuevo cada semana. De verdad, muchas gracias. Ahora, como siempre, los invito a que me dejen en los comentarios qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman, qué opinan sobre la relación con Demet y si creen que existe la posibilidad de una reconciliación. Me encanta leer sus opiniones y generar debates interesantes en los comentarios, así que no se corten y déjenme saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas y, lo más importante, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más frescas y los debates más candentes. Y con esto me despido por hoy, no sin antes enviarles un abrazo gigante y desearles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza, que en el amor todo es posible. Hasta la próxima.